Bueno, en este segundo módulo y siguiendo con una línea de continuidad con lo trabajado en el primer módulo, vamos a intentar analizar y establecer esta relación entre la educación física y el concepto de praxis, cómo pensar educación física desde la praxis. Indudablemente uno de los referentes principales, sobre todo en el ámbito de la pedagogía latinoamericana, es Paulo Freire. Y Paulo Freire trabaja mucho con el concepto de praxis y nos sirve como para dar inicio a esta suerte de reflexión que invitamos a realizar. Cuando Freire dice que la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. Y acá unimos un poco esta idea de las teorías críticas de esta invocación a la transformación del mundo, y por otro lado esta suerte de conjunción que nos permite pensar Freire en relación a la reflexión y la acción, o sea, la acción como pensar en términos de acción reflexiva. Y cuando hablamos de praxis no podemos dejar de mencionar que detrás de este concepto lleva varios siglos está Aristóteles, y Aristóteles va a ser tomado luego por las teorías sociales críticas para repensarlo a la luz del nuevo pensamiento. Pero es interesante, me parece, pensar lo que planteaba en principio Aristóteles, porque nos permite hallar los trazos o las huellas de lo que queremos significar en la actualidad con el concepto de praxis y por qué recuperamos ese concepto. Aristóteles habla que distingue distintas esferas o dimensiones de la acción humana, ¿no? Y plantea que cada una de esas dimensiones establece distintas formas de actuar y distintas formas de razonar. Y plantea que más allá de la dimensión puramente animal que compartimos con las demás especies, en el ámbito de lo humano podemos establecer una distinción entre lo que es la vida teórica, el bios teóricos, dice Aristóteles, y por el otro lado el conocimiento práctico, la dimensión de la vida, del conocimiento y de la acción en la vida cotidiana, en la vida del mundo real, digamos. Entonces, por un lado tenemos este conocimiento teórico, que es un conocimiento que busca, va a decir Aristóteles, la verdad, busca la reflexión contemplativa de la verdad tal cual es, y es un razonamiento de tipo abstracto y más bien del orden de lo pasivo, ¿no es cierto? En este sentido, muchas veces en el campo de la educación se ha visto que se ha intentado y se ha separado la teoría de la práctica y se ha montado toda una serie de actores y de agentes que se mueven en un plano absolutamente teórico por fuera de la realidad de las escuelas y de las instituciones educativas, y pretende establecer cuáles son las maneras que se debe actuar en el campo práctico, pero con una mirada desde afuera. Y desde este punto de vista, los docentes, quienes están en las escuelas, quienes están dentro de las escuelas y actúan en la escuela, se convierten en una suerte de operarios o de ejecutivos de la teoría que viene dada desde afuera. Por otro lado, como hemos visto, a veces también ha pasado que en el campo de la práctica se actúa en función de la tradición, de las costumbres, sin realizar un ejercicio de reflexión sobre ellos, sino que se hace, como hemos visto en el módulo anterior, porque siempre se ha hecho así. Y acá es donde aparece Aristóteles analizando el conocimiento, esta dimensión del conocimiento práctico. Y como les dije antes, los tipos de racionalización, de conocimiento y de acción que deben establecerse en función de este conocimiento práctico. Y hace una clara distinción entre dos tipos de conocimiento práctico. Por un lado la poiesis y por otro lado la praxis. La poiesis es ese conocimiento de tipo instrumental, de tipo técnico, que tiene un fin establecido y los medios a partir de los cuales se va a llegar a ese fin, en general están determinados secuenciadamente, metodológicamente. Hay como un saber hacer que determina la mejor manera de proceder para llegar a ese fin. Y por otro lado, la poiesis establece una acción que busca realizar una obra externa a la persona que lo realiza. Es decir, si yo tengo que hacer un puente, hay una serie de conocimientos técnicos, instrumentales, científicos, metodológicos, que permiten tener una eficiencia y una eficacia en la consecución del fin determinado. Hay evidentemente que tener este conocimiento, contar con este conocimiento de tipo técnico, instrumental. Y están planteados los métodos, los medios para llegar al fin, están planteados y preestablecidos con antelación. En cambio, el campo de la praxis requiere otro tipo de conocimiento. ¿Por qué? En principio, porque no está determinado en función de una obra externa. No tengo que hacer un puente, no tengo que hacer una estatua, una nave o lo que fuera, sino que la transformación, el tipo de conocimiento, va a transformar a la persona,
es una transformación de tipo interno, no externo. No produce algo del orden de lo externo, sino que de alguna manera me produce a mí mismo. Y por otro lado, si bien el fin está orientado, hay una necesidad de reflexionar sobre los medios que llevan a ese fin. Es decir, los medios hay que reflexionarlos, deliberarlos, establecer un pensamiento que permita determinar, de acuerdo a la contingencia del momento singular, cuál es la mejor manera de actuar para lograr ese fin. Es decir, el medio no está previamente determinado. No puedo establecer un método, una receta, un protocolo que me asegure el logro del fin, sino que ese conocimiento debe buscar a través de un conocimiento de tipo artesanal, de tipo ético, cuál es la mejor manera de proceder en las situaciones específicas en que se produce. Y ahí es donde nosotros creemos que debe estar pensado el campo de educación y el campo de educación física. Muchas veces se ha pensado la educación como una poiesis que lleva a establecer procedimientos de tipo técnico-instrumentales, de tipo metodológicos, que no dan cuenta de las situaciones que siempre en el campo de las ciencias sociales, en el campo del humano, son contingentes, son cambiantes, no están previamente determinadas. Los medios deben ser construidos en cada situación. Si nos movemos en el campo educativo, sabemos que esto es así, que cada situación es distinta a sí misma. Lo podemos pensar también en términos de un juego. Yo puedo tener una técnica, dominar una técnica, un fundamento técnico, una habilidad técnica dentro de un deporte o de un juego, pero a la vez cada situación que me plantea el juego es única y distinta, y yo tengo que analizar cuál es la mejor manera de actuar, con qué técnica, con qué procedimiento, para lograr el fin que estoy persiguiendo. Es decir que la poiesis establece un tipo de conocimiento, un tipo de saber del tipo técnico-instrumental, que los medios están preestablecidos para el fin y que está pensado en términos de eficiencia o de eficacia. Y plantea métodos estandarizados, ritualizados, no se reflexiona sobre los medios, porque las acciones ya están determinadas previamente, son acciones fijas de alguna manera. En el campo de la praxis, en cambio, el saber no es un saber técnico y instrumental únicamente, aunque sí lo debe tener, sino también un saber reflexivo, una deliberación para construir los mejores medios para la situación que está planteada. Y la valoración que se debe hacerse no está en términos de eficiencia o eficacia, aunque sí debe tener en cuenta eso, sino también tiene que ver la relevancia cultural que tiene la valoración ético y política que se establezca. Es decir, yo puedo establecer una acción desde la praxis que sea eficiente, eficaz en términos de lograr el fin, pero que deba ser desestimada en términos éticos, en términos de la relevancia cultural que yo esté estableciendo. Es decir, para darles un ejemplo, yo puedo, por ejemplo, ir a jugar un torneo con mis alumnos y para lograr el fin que yo quiero, que es triunfar en ese encuentro deportivo, solo hacer jugar a los mejores jugadores, ¿sí? Desde el punto de vista técnico, instrumental, es una estrategia muy eficaz. Ahora, desde el punto de vista ético-político, es más que discutible. Y acá es donde entra este aspecto que es sustancial en el campo de la educación. Yo no solo tengo que tratar de establecer qué tengo que hacer, sino que yo me tengo que plantear también para qué lo hago, por qué lo hago, y plantearlo desde un posicionamiento ético. Es decir, que acá los métodos ya no están estandarizados, sino que se delibera sobre los medios, y las situaciones no son situaciones ritualizadas o estandarizadas, sino que son siempre situaciones de alguna manera que plantean cierta condición singular. Y por otro lado, esta deliberación no es una deliberación que debe plantearse en términos individuales, sino que debe ser discutida colectivamente, ¿sí? Entonces aquí el que se mueve en el campo práctico, el docente o la docente, ya no es una mera ejecutora o un mero ejecutor de lo que viene de afuera, ya sea porque lo determina el mundo académico, el mundo teórico o la costumbre y el hábito, sino que hay un pensamiento propio, una reflexión propia dentro de las situaciones prácticas reales y concretas que se generan en el campo de la educación. Es decir, que las dimensiones de la praxis, podemos hallar esta dimensión técnico-instrumental, que por supuesto tiene una importancia, tiene una consideración a que hay que referir, hay que saber, hay que tener conocimientos técnico-instrumentales de aquello que se quiere enseñar, pero también hay una dimensión sociocultural a la que hay que atender. Es decir, cuál es la relevancia cultural, qué le va a aportar desde el punto de vista de la cultura corporal, de la cultura lúdica, de la cultura motora, a este sujeto al que yo le quiero enseñar. ¿Sí? Hay algo de un bien cultural que yo debo intentar transmitir. Y por otro lado, fundamental esto, esta dimensión ético-política que le decíamos, ¿no? Tiene que haber una idea de bien en términos éticos.
éticos y políticos. Y por eso reivindicamos nosotros la educación como en términos políticos y hasta en términos, diríamos, artísticos. Y artísticos, ¿por qué lo decimos? Porque no es un conocimiento de tipo técnico, sino que hay mucho de creatividad, de acto creativo puesto al servicio de la acción, porque esa acción no está determinada previamente, sino que hay que reflexionar sobre ella para actuar. Y traemos un poco esta idea del Baquiano, porque nos parece una metáfora interesante, en la cual trabaja Sandra Nicastro, desde otro autor, de Fernando Ulloa. ¿Por qué pensar en términos del Baquiano? El Baquiano, dice Sandra Nicastro, es aquel que camina desprejuiciado pero prudente, que es un conocedor de su práctica, pero que no por experimentado se distrae de lo peculiar de su terreno, de ese camino que transitó una y otra vez y en el que se recoloca día a día como un modo siempre inacabado de ejercer su oficio. El Baquiano es aquel que conoce el territorio, lo conoce muy bien, es un experto de alguna manera, pero a la vez sabe que ese territorio puede cambiar día a día, que hay ciertas cuestiones que hacen a la contingencia, a situaciones que se dan concretas y singulares a las que hay que tener en cuenta, que son variables, que no se mantienen fijas. Por eso es que no se puede establecer una acción metódica, ritualizada, sino que siempre hay que estar actuando y pensando y reflexionando sobre lo que se actúa. Que la praxis implica una acción, una interacción entre la teoría y la práctica. La teoría no está allá afuera para iluminar a la práctica, sino que hay una interdependencia de una y otra. Hay una interacción permanente entre el pensamiento y la acción. La acción siempre está siendo deliberada y reflexionada a través de la teoría, y la teoría también tiene que tener ese feedback que le propone la práctica. Y lo que va a proporcionarnos la praxis es, primero, un aspecto importante que consiste en mostrar que el valor, la significación y el sentido de la práctica no son evidentes, ¿sí? No están previamente determinadas, sino que se construyen. Y en segundo término, permite la praxis reanimar y ampliar nuestro conocimiento de la naturaleza del razonamiento sobre él y a través de la práctica, recuperando por una parte la perspectiva aristotélica del razonamiento práctico y por otro lado enriqueciendo esta visión aristotélica a la luz de las posturas contemporáneas de la teoría social crítica para llegar a esta idea de razonamiento crítico. Desde ciertas posturas positivistas, conductistas, hay una especie de sentimiento o de criterio en el cual el práctico, que el docente o la docente, son individuos no muy informados sobre la práctica, aunque son los que la conozcan desde adentro, y se consideran los teóricos que son aquellos que están bien informados sobre la práctica y que deben de alguna manera iluminar a aquellos que ejecutan y actúan en la cotidianidad del día a día en las escuelas. Y aquí es donde nosotros recuperamos este concepto de praxis, porque pone en otro lugar al docente, no como un mero ejecutor, no como un mero operario de la teoría, sino como un sujeto que hace teoría, que reflexiona sobre su acción de manera constante y que puede ver lo que sucede en cada situación. Por eso, a manera también de metáfora, solemos utilizar esta metáfora del motorman y del windsurfista, ¿no? ¿Por qué? Porque el motorman está más ligado al conocimiento técnico instrumental, a la idea de la poiesis, ¿no? El motorman se sube a la locomotora y tiene ya la vía que le determina el camino, el fin a llegar, y cómo va a llegar está previamente establecido. En cambio, el windsurfista también tiene el fin, sabe, está pensando cuál es su orientación, a dónde quiere llevar, pero a la vez sabe que el mar siempre va a plantear ciertas condiciones cambiantes y va a tener que estar reflexionando, repensando su estrategia de movimiento, mirando las olas, la marea, buscando las buenas olas, ajustando la vela y redireccionándola en función de los vientos. Es decir, en la situación concreta va viendo la mejor manera de proceder, y eso lo hace a través de un constante ejercicio de la reflexión. Es decir, la acción humana en términos de praxis no es lo mismo que una conducta. La distinguimos. ¿Por qué? Porque en la praxis hay acción, hay pensamiento, es decir, hay teoría y hay reflexión. Habermas es uno de los representantes de las teorías críticas. Va a establecer que, por un lado, tenemos este razonamiento de tipo técnico-instrumental, en donde están establecidos los medios y los fines, y el interés es de tipo técnico, pero también tenemos estas formas prácticas de razonamiento que están basadas en la experiencia, en donde hay un interés práctico y hay una acción racional, deliberativa, y por otro lado, hay acciones y prácticas que tienen que ver también con una idea de justicia, de libertad, igualdad, en donde entran en juego un interés emancipatorio. Podemos decir que el concepto de praxis englobaría estas dos últimas formas de razonamiento, un interés práctico y por otro lado un interés emancipatorio.
Implica entonces reflexiones de los profesores, saber práctico y hacemos teoría en el ámbito del campo concreto en donde se producen los hechos. La interacción de pensamiento y acción debe hacerse a través de un proceso público, a través de las relaciones sociales, es decir, de manera colectiva y no pensando en términos individuales. La praxis no solo supone considerar la adecuación de nuestras prácticas a la luz de nuestras teorías, sino, por el contrario, al revés, también considerar la adecuación de las teorías a la luz de nuestras prácticas. Entonces, intentando hacer un resumen, nosotros habíamos visto que muchas veces el saber y la acción están regidos y legitimados por la tradición, por las costumbres, por lo que se hizo siempre. Muchas veces sucede que esto suele pasar en el ámbito de la educación física, que tenemos prácticas y determinados procedimientos que tienen que ver más con una acción mecanizada, con un hacer irreflexivo, con un hacer que no se pregunta por qué, para qué, ni se ponen en consideraciones cuestiones, aspectos que tienen que ver con lo ético y con lo cultural. Por otro lado está esta forma de actuar que está regido o legitimada por el saber científico. Entonces es la ciencia y la teoría la que determina la acción, y el docente o la docente lo único que hace es aplicar lo que la teoría científica y el campo académico le está determinando desde el campo teórico, desde ese campo teórico abstracto, aislado del adentro de la escuela. Y la praxis, en cambio, y es a lo que nosotros invitamos a posicionarnos desde ahí, implica una reflexión práctica, un saber democrático, un saber público, una reflexión deliberada, en donde la teoría y la práctica interactúan, en donde se produce un proceso público y social, y donde la perspectiva que rige siempre es una perspectiva ético-política. Entonces ahí ya no hablamos de un mero hacer, que sería un hacer irreflexivo, sino un qué hacer. El qué hacer implica esto: pensar cómo, pensar qué, pensar para qué, a través de un trabajo deliberativo. Este concepto de praxis nos permite no solo pensar a un docente, a un profe de educación física que actúe a través de su propia reflexión y no sea un mero operador, ya sea de las costumbres, de los hábitos, de lo que siempre se hizo así, ni tampoco de este mundo académico teórico que ilumina desde afuera el campo de las prácticas, sino que también busca el mismo efecto y la misma consideración hacia sus alumnos y alumnas. Es decir, lo que intenta el acto educativo desde el pensamiento de la praxis es generar alumnos y alumnas que no ejecuten ni actúen de acuerdo a lo que les dice el docente, lo que sería bastante parecido a lo que Freire llama educación bancaria, sino que el acto emancipatorio recaiga también en los estudiantes, invitarlos a que ellos, a través de sus acciones reflexivas, puedan actuar y ir construyendo su propio mundo, sus propias experiencias.